Hermanos, hermanas, seguimos profundizando sobre el evento guadalupano en lo que yo he llamado la clave de la inculturación de Santa María de Guadalupe, Panquetzalistli. Se dieron cuenta en los dos programas anteriores, que después hicimos cortaditos para que no sean tan largos para algunas personas, pero en realidad han sido dos programas anteriores. No terminamos con esto de la gran fiesta de Panquetzalistli. Les recuerdo que la Virgen Santísima de Guadalupe se aparece del 9 al 12 de diciembre de 1531, solsticio de invierno en aquel calendario juliano. Les recuerdo también de que en esas fechas los indígenas, antes de la llegada de los españoles, hacían la gran fiesta de Panquetzalistli. Si entendemos que la inculturación del Evangelio de Santa María de Guadalupe es tomar las semillas del verbo, es decir, tomar lo bueno y verdadero que hay en todo ser humano, en toda cultura, pero no dejarlo en las tinieblas, no dejarlo en los errores, en los mitos que no son ciertos y sobre todo que han surgido del terror, del temor, porque el hombre no controla toda su naturaleza y entonces él pensaba de que todo esto tendría que girar a través de lo más vital, la sangre y los corazones, y se hacían tantos sacrificios humanos, cruentos, terribles, incluso niños, ¿verdad? Para Tlaloc, por ejemplo, hacerlos llorar tanto, le quitaban las uñas, los perforaban por todos lados con estas púas de maguey. Si era niña le cortaban la cabeza, si era niño le cortaban el pechito, sacaban el corazón, la sangre y lo ofrecían a Tlaloc. Eso para los misioneros del siglo XVI era simplemente satánico. Incluso si vieras en nuestros días algo semejante, digo, no sé qué palabra le pondrías, pero sería lo mismo, satánico, diabólico, terrible, infernal, todo eso, ¿eh? Destructivo. Para los indígenas estaban, según ellos, haciendo lo mejor que podían. ¿De dónde se habrán puesto en los hombros de que tenían que hacer todo esto para dar este líquido vital, estos corazones para que el universo continuara y por lo tanto tener vida? Aquí está el punto, es el anhelo de vida. Y tomando esas semillas del verbo, ¿quién puede identificar las semillas del verbo? Solamente la Virgen Santísima. Y es lo que hace la Virgen de Guadalupe. Toma lo bueno y verdadero, pero lo lleva al verdaderísimo Dios por quien se vive, Jesucristo nuestro Señor. Esa es la inculturación. La Virgen de Guadalupe no toma la fiesta de Panquetzalistli, sino que toma el anhelo de vida que sobre todo en ese solsticio de invierno, en esa fiesta, se da tan fuertemente, en ese momento se da tan fuertemente. Ya no había fiesta porque estamos hablando de 1531, cuando los españoles conquistan este territorio, se quitan los sacrificios humanos, obviamente en pocos años, pero hay su tiempo para quitar todo esto, pero quitan definitivamente los sacrificios humanos, tanto los conquistadores como los misioneros, máximo los misioneros. Y entonces los indígenas no tenían corazones ni sangre para poder tener, para alimentar a los dioses y el universo pudiera continuar. Por eso es tan significativa ese momento donde se celebraba la fiesta de Panquetzalistli, vuelvo a repetirte, en el solsticio de invierno. Hemos visto en los programas pasados cómo realmente es el solsticio de invierno del 21 al 22 de diciembre de aquel año de 1531, equivocado el calendario juliano, que sería actualmente el 22 de diciembre. Los indígenas no tenían ese problema porque no se basaban ni en el juliano ni en el gregoriano, sino en los astros. Y los astros sabían perfectamente leer los astros, que es el solsticio de invierno, cuando el día es el más pequeño y la noche lo más largo. Por eso es tan terrible esto de que podrá vencer el sol las tinieblas en ese solsticio de invierno. Y por otro lado, te recuerdo que hubo otros fenómenos, otros signos de los tiempos, como son terremotos, eclipse, cometa, hubo hasta torbellino de fuego, ya te explicaré en su momento, hubo torbellino de fuego, además que se hacía este torbellino y con este fuego, que para todos era algo que pasó, qué sorpresa, qué es esto, ¿verdad? Los dioses estaban hablando, se estaba despedazando el universo con ese cometa y para colmo, el eclipse
que es la luna se está devorando al sol, nosotros somos hijos del sol, esto ya se acabó, y luego nos está anunciando este término con 3 terremotos que suceden en 1530. Hermanos, estamos hablando de 1531 a un año y 3 terremotos. Los indígenas nada más están esperando el último terremoto y esto se acabó. Por eso es importantísimo este solsticio de invierno de 1531. Pero seguimos desde la óptica de los mismos testigos del siglo XVI, los misioneros de ese entonces, como Diego Durán, que es el que estábamos viendo en este momento. También muy interesante todos los artículos de... Y fíjate que yo había sacado estas conclusiones, yo no lo conocía, a este gran historiador, digamos, gran analista que hemos estado viendo, ¿verdad? Que ya saldrá el momento de sus artículos, que realmente es algo increíble cuando tú vas descubriendo que otros han captado. Ellos no tienen a la Virgen de Guadalupe, digamos, en su mente, yo sí, ellos no, y simplemente están generando todo esto y dices, wow, ¿cómo se enfrasca uno en el mismo punto? No es posible. Y entonces por eso es muy importante todas las fuentes históricas que estamos tomando. Claro, Miguel León Portilla, por el amor de Dios, ahorita vamos a ir por Miguel León Portilla y la leyenda de cómo surgieron estos mitos que tenían los indígenas. Y vamos a, por favor, ustedes lean entre líneas esas semillas del verbo, esas cosas buenas que se pueden rescatar y que forman parte del anhelo de vida. Vamos directamente a esto y verán qué maravilla todo el encontrar que la Virgen de Guadalupe realmente aparece, y lo voy a decir todavía mejor, Dios, Jesucristo nuestro Señor, hombre verdadero y Dios verdadero en el inmaculado vientre de María de Guadalupe, es quien se encuentra con los seres humanos a través de su madre, que es nuestra madre también. Vamos a ver, aquí nos quedamos, si no recuerdo mal, la última vez, ¿verdad? Diego Durán, como todos los frailes del siglo XVI. Nos habíamos quedado un poquitito antes, mira, ahorita te lo enseño. Aquí, es Gabriel Henry, el investigador que te digo. Según Durán, se rociaba la imagen de Huitzilopochtli con la sangre de los sacrificados. De sus pedazos comían solo algunas personas principales, mientras de los 400 huesos y carne, y lo pone entre comillas, porque estos huesos y carne era aquella estatua, ¿te acuerdas? Hecha de alegría, hecha de amaranto, y se comían. Haz de cuenta la comunión del pan con nosotros, que se convierte en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la misa. Estaba tan cercano esto, y dice que habían confeccionado a las sirvientas del templo, comía todo el pueblo. ¿Te acuerdas que te decía que había estas indígenas que los españoles inmediatamente identificaron como si fuesen monjitas? Pues lo había. Resulta muy interesante, claro, no había monjitas, sino habían indígenas consagradas a los dioses y parecía como tal cual las monjitas. Resulta muy interesante e importante ir a la fuente, el escritor Fray Diego Durán, y reflexionar, el escritor de Fray Diego Durán, y reflexionar todo lo que se realizaba en el tiempo de la fiesta de Panquetzalistli, que era la fiesta de Huitzilopochtli. Entiendan, nosotros no estamos aplaudiendo idolatrías ni mucho menos, ¿verdad? Sino vean que es el dios Sol, el Sol, que para todos los pueblos es tan importante, y lo hacen un ídolo a este Sol, porque sin el Sol no vivimos, es obvio. Cómo la Virgen de Guadalupe les presenta al verdaderísimo Dios por quien se vive, al Sol que viene de lo alto, al Sol de justicia, al verdadero Dios. Vayan leyendo entre líneas, por favor. Y ahora sí, vamos a Fray Diego Durán directamente. Como todos los frailes del siglo XVI, no podían comprender que en todo esto se implicaban las semillas del verbo. Es lógico. En una inculturación perfecta que solo la Virgen de Guadalupe lo hace y lo sigue haciendo. La Virgen de Guadalupe sigue haciendo esta inculturación. Fray Diego Durán dice a continuación, por favor, es un fraile dominico del siglo XVI que convivió desde niño con los demás indígenas, que sabe por dentro la cultura y que los critica bastante fuerte, vas a ver, pero él conoce, es como testigo de la época. Dice, note el lector cuán propiamente está contrahecha esta ceremonia endemoniada.
la de nuestra iglesia sagrada que nos manda recibir el verdadero cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, por Pascua Florida, donde notaremos otra cosa, que la fiesta de este ídolo se celebraba por Pascua Florida, Diego, a 10 de abril, cuando se celebra la Pascua Católica. Él se va a abril, pero seguimos, que por la mayor parte suele caer en el mismo tiempo y mes, que por ser fiesta móvil, cae 8 o 10 días, unas veces más, otras veces menos, de lo cual se coligen dos cosas: o que hubo noticia, como deja dicho, de nuestra sagrada religión cristiana en esta tierra, o que el maldito de nuestro adversario, el demonio, las hacía contrahacer en su servicio y culto, haciéndose adorar y servir, contrahaciendo las católicas, o sea, torciéndolas las católicas, ceremonias de la cristiana religión, como en otras muchas partes notaremos. ¿Te das cuenta aquí lo que nos está diciendo, de que se parece tanto a la Pascua nuestra, se parece tanto a la comunión? No dicen, Dios sembró esto, son semillas del verbo, la Virgen de Guadalupe. No. Dice, el demonio las hizo chuecas, las cambió, etcétera, para que fuese adorado Él como Jesús para nosotros. Eso es lo que está diciendo Fray Diego Durán. El investigador Gabriel Kendrick, que ya te decía que hemos tomado bastantes, tú lo estás viendo aquí, siempre pongo aquí las fuentes de todo lo que estoy diciendo. Decía también que para Torquemada, no me lo confundas con Torquemada de la Santa Inquisición allá en España. Este es Fray Juan de Torquemada, franciscano, y vino a México a finales del siglo XVI. Su obra se publica más o menos en 1613. Dice, solo los hombres y los niños podían comer. Para acabar el día, un anciano sacerdote escogido predicaba desde el templo el respeto por los dioses, los ritos, las leyes, los parientes y los ancianos. Es claro, por lo tanto, que los momentos culminantes de la fiesta de Panquetzalistli se concentraban entre la noche del 18º día y la tarde del 20º día del mes. O sea, el clímax de Panquetzalistli. Diciembre, está hablando de diciembre. Seguimos con Gabriel Kendrick. El complejo ritual alrededor de la estatua de semillas de Huitzilopochtli, es decir, el sol, no nos permite solo interpretar la fiesta de Panquetzalistli, sino como reactualización del nacimiento del sol, sino como momento sagrado de la creación del pueblo mexica. O sea, no solamente el Dios está naciendo, sino el mismo pueblo nace, visto literalmente como el cuerpo de su Dios patrono. Los mexicas se sentían el cuerpo de su Dios patrono, el sol. Son hijos del sol. Ellos son cuerpo de ese Dios. Por favor, saca las semillas del verbo. No es esto lo que decimos de la Iglesia Católica, que nosotros somos cuerpo de la Iglesia Católica, donde es Jesús, cabeza. No decimos eso. Qué cerca. Por eso los mismos frailes están verdaderamente admirados y dice, aquí vino un apóstol a darles una sancochada de cristianismo y estos lo revolvieron con idolatrías y demás. Hay que sacar esas cosas buenas. Otra cosa, estoy hablando de cómo hablaban los misioneros del siglo XVI, pero podríamos decir actualmente comienzas a ver tantas cosas que no vieron los misioneros de aquel entonces. En otras palabras, la Virgen de Guadalupe, decía Monseñor José Luis Guerrero, y cuando lo decía yo, así un poco me quedaba, pero tenía razón José Luis Guerrero cuando decía, la Virgen de Guadalupe es el Concilio Vaticano III. O sea, ella dice la verdad de Dios, que más y más profundizas, más y más salen cosas. Es como la Biblia. Nadie puede decir, ya sé la Biblia. No, más y más te acercas a la palabra de Dios, más es una fuente inagotable.
Así es la Santísima Virgen de Guadalupe en esta perfecta inculturación, porque es precisamente el Evangelio que ella pone en el corazón de todo ser humano. En otras palabras, a Jesús, que es el Evangelio, pone en el corazón de todo ser humano. No tiene término. Seguimos. Pero esto es interesantísimo lo que pensaban los indígenas. Para que naciera su pueblo, lo repito para que no perdamos el hilo, visto literalmente como el cuerpo de su Dios patrono, el pueblo mexica. Para que naciera su pueblo, el Dios tenía que encarnarse en este mundo a través de la estatua de Tzuali, es decir, Amaranto, y de sus innumerables huesos. Mediante la ingestión, comunión de estos, los mexicas afirmaban su identidad con Huitzilopochtli. No solo tomaban posesión de su cuerpo, sino testimoniaban ser su cuerpo, su manifestación viviente en el mundo. ¡Wow! Yo me pregunto, pero si esto es lo que nosotros queremos como Iglesia Católica ser, testigos, no solamente espectadores, sino que en nosotros, en nuestro corazón está Jesucristo, nuestro Señor, y somos manifestación en nuestro ser de Él. Cuando dice, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cuando la Santísima Virgen María dice, hagan todo lo que Él les diga, es esto. Sigo, porque esto verdaderamente, y lo está diciendo Gabriel Kendrick sobre los mexicas, sobre su dios Huitzilopochtli, pero ves cómo hay muchas semillas del verbo. Seguimos con Miguel León Portilla. Aquí estoy con Miguel León Portilla. Yo también hablé con él y le dije, oiga, ¿por qué en su libro Tonantzin Guadalupe dice esto y esto y esto? Que no es tan... Así le dije, no es verdad. Perdóneme, señor, perdóneme, doctor, pero pasa esto y esto y esto y esto. Y él no supo qué decirme, etc. Eso será otra plática en algún día. La fiesta de Panquetzalistli era celebración de dos cosas. Conmemorar el nacimiento de Huitzilopochtli vinculado con el sol por un lado, y por otro, renovar la energía cósmica con la creación de un nuevo sol que impediría que se acabara la humanidad, una nueva era. Te recuerdo de 1531. Algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios, Tlahuizcalpan, rumbo de la luz y de la música, del color negro y rojo, de la sabiduría. ¿Te recuerdo todo eso? 1531. Luego dice, sigue diciendo Miguel León Portilla, en participación en el documental Guadalupe, el milagro y el mensaje. Dice, en la religión náhuatl prehispánica, azteca, muchas veces del cuerpo de la víctima se cortaban trocitos y los comían. No está hablando de la estatua de Tzuali, está hablando de comerse el cuerpo de los que se sacrificaron y se consagraron, digamos así. Y entonces dice, una cantidad, dice, y los comían, como en una comunión, dice Miguel León Portilla. Sí, comían carne humana, pero en cantidad pequeña, para comulgar con la divinidad. Y en ese sentido, esa carne, pues es como la carne de Cristo. Lo dice Miguel León Portilla. Entonces, para los frailes, mucho de lo que encuentran les evoca sus creencias, lo que estamos hablando, y rituales cristianos, lo que estamos diciendo. Y para los indios, lo contrario, vamos a decir, también lo cristiano no les parece tan extraño, puesto que ellos tienen algo hasta cierto punto semejante. Aquí está pues esta visión y ahí están esas semillas del verbo. Seguimos con Miguel León Portilla. Había dicho, es necesario recordar una creencia fundamental en el pensamiento religioso mesoamericano. Dioses y hombres están en perpetua comunicación. Los seres humanos existen gracias a que los dioses, en un sacrificio primordial, con su sangre les dieron la vida. Es verdad, tenían este mito. Y dice Miguel León Portilla en Literaturas Indígenas de México, los hombres tienen que retribuir a los dioses ese don original,
que ha hecho posible su vida precisamente con su propia sangre. Para valorar esta creencia, no será superfluo compararla con el dogma cristiano. San Pablo escribe en una de sus epístolas que sin sacrificio de sangre no hay redención. Cristo redimió a los hombres, dio nueva vida al género humano con su propia sangre. Los cristianos consumen en el sacramento de la comunión el cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies de pan y vino. Los mesoamericanos también creían que sin derramamiento de sangre ni los dioses ni los hombres podían existir. Este es un punto muy interesante, conjuntando todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos tenido como referencia, todas estas fuentes vistas desde la óptica del gran acontecimiento guadalupano. Es que ahora entiendo por qué se detuvieron los sacrificios humanos y se detuvieron de corazón, y por qué hubo toda esa conversión brutal que nunca antes se ha visto en toda la historia de la iglesia. Ahora lo entiendo. Si bien se habían detenido a la fuerza después de la conquista en 1521, es Santa María de Guadalupe quien detiene los sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque cuando ella dice, quiero tanto, deseo una casita sagrada para ofrecer mi amor persona, exactamente es Dios verdadero, hombre verdadero, está ofreciendo su cuerpo y su sangre. Es como si la Virgen de Guadalupe le dijera a los indígenas, no más sacrificios humanos, no más sacrificios humanos. Hagan de cuenta, no más sacrificios humanos. Mi hijo es el único y eterno sacrificio. No son tus corazones, no es tu sangre. Es el corazón, la sangre, el cuerpo de mi hijo que se entrega a ti para ofrecer mi amor persona. Jesús está ofreciendo y ella como madre también lo está ofreciendo en el centro de su casita sagrada. No más corazones, no más sangre. Mi hijo, su cuerpo, su sangre, se ofrece a ti para que tú tengas vida y la tengas, vida eterna. Haz de cuenta que la Virgen Santísima de Guadalupe está diciéndoles, yo los entiendo, indígenas, yo los entiendo. Yo sé lo que son los sacrificios humanos. Yo estuve de pie delante de la cruz de mi hijo. Yo sé lo que son los sacrificios humanos. A mí nadie me lo cuenta. Yo estuve delante de mi hijo, viéndolo cómo se desangraba, cómo estaba clavado en esa cruz coronado de espinas. Si alguien sabe de sacrificios humanos, soy yo. No más sacrificios humanos. Mi hijo es el único y eterno sacrificio. Quiero, tanto deseo, una casita sagrada para ensalzarlo a Él, para entregarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación. Es que es algo, cuando tú profundizas el evento guadalupano te das cuenta que esto es verdad y para nuestros días, así como lo fue en 1531. No fueron los españoles quienes inventaron todo esto. No tenían idea. Eran grandes hombres arriesgando sus propias vidas, vinieron a este continente en un momento que era arriesgar totalmente, literalmente la vida, enfrentarse a un mundo de tantos dioses, eso nunca lo habían visto. Les recuerdo que en el territorio ibérico, en la península, había solamente, digamos así, distintos judíos y árabes y creían en un solo Dios como ellos. Y ahora se enfrentan a tantos dioses y todo esto, no están como para ver
qué cosas hay buenas dentro de todo esto cuando están ofreciendo víctimas por todos lados, cuando están desangrándose niños, cuando están desangrándose ellos mismos, ofreciendo su... No, ¿verdad? No, no están en ese momento con la capacidad, a eso me refiero. Y la Virgen de Guadalupe toma con esas palabras tan sencillas, tan hermosas, y cómo les hace vibrar todo esto a los indígenas que se convirtieron en masa. Antes los castigaban y, bueno, en el siglo XVI ya te dije, los misioneros lo hacían como podían y lo que ellos creían que era lo mejor para su conversión. Pero después de la aparición, los tenían que corretear a los frailes para que los bautizaran, así como lo oyes. Estaban 2,000, 3,000 indígenas afuera de los monasterios llorando porque no los bautizaban, porque los frailes tuvieron que suspender esto en 1532 para preguntarle al Papa, ¿qué hacemos? ¿Los formamos primero y después los bautizamos? ¿O cómo? Porque esto está, vienen miles y miles y miles y miles. Se habla que en un fin de semana 14, 15,000, 20,000 personas bautizaron. Sí, 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 así como lo oyes. Algo pasó y ahora lo estamos entendiendo. Ahora lo estamos entendiendo. Pero seguimos. Es que, perdón, es que es algo preciosísimo. Seguimos. Vamos a ver esto, nos lo vuelve a referir Gabriel Kendrick. Yo tengo que conocer a este señor para felicitarlo primero y segundo para dialogar de todo esto, ¿verdad? En su artículo Panquetzalisli, el nacimiento de Huitzilopochtli, la victoria del sol de la vida. Vámonos a entrar a este mundo indígena, pero vuelvo a repetirte, vamos a entrar, pero tratando de captar las semillas del verbo, no tomando las idolatrías y pensando, no, vamos a captar lo que tomó la Virgen de Guadalupe, vamos a tratar un poquito de ver con ella y ver cómo esto se resuelve en Jesucristo nuestro Señor, verdaderísimo Dios por quien se vive. La victoria del sol de la vida. Me parece que en conjunto esta serie de actos rituales evoca un acontecimiento mítico central, el nacimiento del sol, Huitzilopochtli, pero que puede ser leído sobre dos niveles diferentes. Por una parte, se trata de la victoria del dios solar sobre las fuerzas de la oscuridad, en un momento muy delicado del año, el solsticio de invierno. Exacto. Estás viendo cómo la Virgen de Guadalupe, ¿ves? Él no ha mencionado a la Virgen de Guadalupe, no sé ni siquiera si sea religioso, no tengo idea, pero ve cómo, por favor, con los ojos de la Virgen de Guadalupe, entonces claramente es el solsticio de invierno. Por otra, esa es una parte, por otra, la encarnación del Dios patrono de los mexicas. ¿Y qué estamos viendo con la Virgen de Guadalupe, sino la encarnación de Jesucristo nuestro Señor en el inmaculado vientre de la doncella de Nazaret, Santa María de Guadalupe, mujer de Adviento, mujer embarazada? Pero seguimos. Y dice, el hecho de que la imagen fuera elaborada durante la noche, se está refiriendo a la imagen de Tzuali, de amaranto, de alegría, confirma que se consideraba que la luz solar nacía envuelta en las tinieblas, en lo profundo de la noche más larga del año, solsticio de invierno. El mito de la creación del sol en Teotihuacán corrobora esta idea. Nanahuatzin, el futuro sol, se arroja a la hoguera en lo profundo de la noche y surge el sol. Nanahuatzli. Tenemos que ver ese mito más de fondo, ¿verdad? Sí. Para entender quién es Nanahuatzli. Vamos a ver. Aquí está el mito. Manuscrito de 1558 o La leyenda de los soles. Es un manuscrito que se elaboró en 1558, sí, pero a través de que los indígenas manifestaban su testimonio de qué era esta leyenda de los soles. Entonces, sí fue puesta con caracteres latinos, todo esto, 1558, pero está manifestando los indígenas lo que acontecía en este rito, en este mito, en esta leyenda de los soles y cómo se inició el mundo. Es algo así como su génesis. Primero,
El primer sol, edad que fue cimentado, su signo fue 4 agua. Se llamó sol de agua. Esa es una era que así le llamaron, sol de agua. En él sucedió que todo se lo llevó el agua, inundaciones. Las gentes se convirtieron en peces. Su mito. 2. Se cimentó luego el segundo sol, edad. Su signo era 4 tigre. En él sucedió que se oprimió el cielo y el sol no seguía su camino. Al llegar el sol al mediodía, luego se hacía de noche y cuando ya se oscurecía, los tigres se comían a la gente, a las gentes. Ese es el 2. 3. Se cimentó luego el tercer sol. Su signo era 4 lluvia. Se decía sol de lluvia o de fuego. Fíjate, lluvia, fuego. Sucedió que durante él llovió, sucedió que durante él llovió fuego. Por eso se dice lluvia, pero de fuego. Los que en él vivían se quemaron. O sea, llovió, pero fuego. 4. Su signo era 4 viento. 4. Se cimentó luego el cuarto sol. Se decía sol de viento. Durante él todo fue llevado por el viento. Todos se volvieron monos. Estos son los 4 soles que se representan constantemente. Te recuerdo, una de tantas representaciones famosas es precisamente la piedra del sol, la parte central que está la cara, digamos, del sol, que tiene la lengua hacia afuera como pedernal de sacrificio, los ojos son planos, así platos, que significa un ente solar, y luego tiene como cuatro cuadros, 4 casetas, digamos, y ahí están puestos los 4 anteriores soles o eras, y este es el quinto sol. Con los sacrificios humanos se está manifestando, y es el quinto sol. 4 movimientos su signo. Se llama sol de movimiento porque se mueve, sigue su camino. Esta era es lo que vivían los indígenas en ese momento. Y como andan diciendo los viejos, en él habrá movimientos de tierra, terremotos. Y esto me hace pensar, con razón tenían puesto en su mente y en su corazón que el mundo se está acabando, cuando vendrían 4 movimientos, 4 terremotos. 1530, te recuerdo, 3 terremotos. O sea, para ellos ya está marcado prácticamente el fin del mundo. Sigo. Y como andan diciendo los viejos, o sea, los sabios, en él habrá movimientos de tierra, habrá hambre y así pereceremos. En el año 13 caña, 13 caña, 13 caña, ¿te acuerdas? Algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios y de la música. Algo nuevo inicia, una nueva era, 13 caña. Y 13 caña, te recuerdo, que coincide nada menos con 1531. Porque así también en un año 13 caña comenzó prácticamente, ahí lo tienes en el códice de la Fundación de México, esta civilización ya en plano victorioso, digamos así. Dice, en el año 13 cañas se dice que vino a existir, nació el sol que ahora existe, en un año semejante morirá. Entonces 13 caña que coincide con 1531, los indígenas están más que ciertos que se acabó. Y lo dice, entonces fue cuando iluminó, cuando amaneció el sol de movimiento que ahora existe. 4 movimientos es su signo, es el quinto sol que se cimentó. En él habrá movimiento de tierra, en él habrá hambres. Es algo. Y ahora vamos más adentro de toda esta leyenda, Nanahuastli. ¿Te acuerdas que habíamos visto Nanahuatzin y Tecusitecatl? Dice, después de la creación de la tierra, los dioses decidieron crear un nuevo sol. Este es el mito. En el año 13 Acatl, caray, 13 caña. O sea,
tiempo de movimiento, 4 movimientos. En Teotihuacán, una asamblea de dioses se llevó a cabo ordenando ayunos y sacrificios. Se preguntaron quién se haría cargo de iluminar el mundo. Un dios soberbio llamado Tecusistecatl, el originario del lugar del caracol marino, se ofreció para alumbrar la superficie de la tierra. Nuevamente los dioses se preguntaron sobre quién sería el otro candidato para iluminar el mundo, pero nadie se ofreció. Finalmente observaron a un dios que no hablaba, solo escuchaba. Su cuerpo estaba cubierto de llagas y tumores y le dijeron: sé tú el que ilumines, Bubocito. Lo llaman hasta con. Acuérdate que ese diminutivo es reverencial, Bubocito. El dios llamado Nanahuatzin aceptó la tarea. Durante 4 días, otra vez el 4. Durante 4 días, ambos hicieron penitencia y realizaron sacrificios sobre los 2 promontorios de las pirámides del Sol y de la Luna. Todo lo que Tecusitecatl ofrecía era precioso. En lugar de ramas y bolas de heno, él ofreció preciosas plumas de quetzal. Acuérdate que el quetzal es muy importante para los indígenas. Y bolas de filamento de oro. El oro también es importante. Para encajar en ellas las espinas de autosacrificio. Entonces estaba muy puesto, supuestamente, este Tecusitecatl. Pero seguimos. Ofreció espinas hechas de piedras preciosas en lugar de espinas de maguey. Estas no estaban cubiertas con su sangre, como era la tradición, sino que eran espinas de coral rojo. Mientras que Nanahuatzin ofreció cañas verdes, bolas de heno y espinas de maguey. Sencillo, humilde. ¿Te das cuenta cómo resalta en la cultura indígena también esta sencillez, humildad, simplicidad, pero verdad, autenticidad? Y mira que Juan Diego es así. Bueno, seguimos. Ya me quedé acá. Heno, espinas de maguey cubiertas con su propia sangre. Aquí está el punto. Mientras el otro le presentaba cubiertas de coral, o sea, cosas rojas de coral, estas sí tienen su sangre. Autenticidad. 4 días se mantuvo el fuego, otra vez 4. A la medianoche del último día programado para la creación del nuevo sol, los dioses se reunieron alrededor de una gran hoguera preparada para la próxima cremación de los 2 dioses. La finalidad era transformarse en estrellas brillantes. Los dioses pidieron a Tecusitecatl arrojarse primero. Tecusitecatl intentó lanzarse a la hoguera 4 veces y las 4 se arrepintió. 4. Interesante. Entonces, como no era permitido realizar un 5.º intento, los dioses le dijeron a Nanahuatzin que lo intentara. Él inmediatamente cerró sus ojos, se arrojó al fuego y comenzó a quemarse. Tecusitecatl, al ver la valentía de su compañero, se arrojó también. Después de que ambos fueron consumidos por las llamas, los dioses se sentaron bajo el cielo enrojecido y esperaron el nacimiento del sol. Los dioses no sabían en qué dirección saldría, solo Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, Xipe, Totec, predijeron que Nanahuatzin, convertido en sol, nacería por el oriente. Así fue, radiante y resplandeciente. Apareció en el oriente un imponente sol que más tarde sería conocido como Tonatiuh. Por detrás salió Tecusitecatl, como la luna, igual de brillante que el sol. Tanto que los dioses se preguntaron si sería conveniente para ellos tener 2 astros que alumbraran con esa intensidad al mismo tiempo. Acordaron que el brillo de la luna fuera disminuido. Así que uno de ellos lanzó un conejo a Tecusitecatl, atenuando su luz y dejando una mancha oscura en su cara, tal como lo conocemos hasta el día de hoy. Fíjate la mentalidad indígena. A partir del sacrificio de todos los dioses, los nuevos hombres quedarían para siempre en deuda con ellos, por lo que deberían presentar sangre propia y ajena en ofrendas.
Es por eso que los humanos, siguiendo el ejemplo de los dioses, tienen que sacrificarse a sí mismos. Esta necesidad de presentar sangre dio origen a distintas guerras que tienen como propósito obtener víctimas de sacrificio para el sol. ¿Ves? Es aquí toda esta mentalidad de donde gira. Aquí tenemos de nuevo a Gabriel Henry que dice, la imagen de Huitzilopochtli, sol en ascensión, hasta el cenit, era la imagen de su pueblo conquistador y en expansión hasta el ápice de la gloria. En este sentido, el destino del Dios correspondía al destino del pueblo. ¿Te acuerdas cómo están unidos prácticamente el Dios y su pueblo? ¿Y cómo recuerda todo esto al Dios de Israel también, con el Dios con su pueblo? ¿Y cómo nos recuerda a la Virgen de Guadalupe que nos hace su pueblo? Hasta toma nuestro color de piel y esta es una mujer mestiza tomándonos a todos como pueblo de Dios. O sea, por favor, toma las semillas del verbo que toma la Santísima Virgen de Guadalupe hasta en su propia identidad. Se hace pueblo de Dios. Es tan hermoso todo esto. En esta ocasión los mexicas mostraban quién era su Dios y por consiguiente el sentido de su existencia y los valores comunitarios que los guiaban hacia adelante. Respecto de los dioses, los ritos, las leyes, los parientes y los ancianos, que un viejo sacerdote predicaba desde lo alto del templo. Eso que predicaban, eso que parecía un catecismo que lanzaban los ancianos, la sabiduría, el conocimiento que representan los ancianos, lo más respetado del pueblo, ellos eran los que lanzaban esta especie de homilía, especie de predicación. Aquí tenemos en el siglo XVI también a Fray Bernardino de Sahagún, Fray Jerónimo de Mendieta, por supuesto, Francisco Hernández, todos ellos del siglo XVI, y varios más, sustentados por los mismos códices indígenas, mencionan que en esta importante fiesta se realizaba, la fiesta de Panquetzalistli, el levantamiento de banderas de color azul para manifestar el color del rumbo del sur, como lo muestra este códice Tobar. Aquí está el códice que ya lo habíamos visto y estamos hablando del color azul que significa el sur y precisamente Panquetzalistli en solsticio de invierno es cuando el sol llega más al sur, precisamente, y es más pequeñito el sol y la noche es lo más largo. Con razón es azul, porque el azul también significaba el cielo, obviamente, y por eso los grandes emperadores usaban este color en sus vestimentas, azul, y lo cuajaban de esmeraldas, y entonces se veía azul verdoso, porque lo verde de la esmeralda significaba la vida. Entonces ve el manto de Santa María de Guadalupe, este azul verdoso que significa el cielo, la vida, lo celeste y lo terrestre unidos en sí también. O sea, es una cosa precioso con todo esto. Y seguimos con esto. El 14º mes se decía Panquetzalistli, que quiere decir levantamiento de banderas, y así plantaban una bandera a su modo, como está aquí pintada, en medio del patio del templo, y hacían gran fiesta los capitanes, que era esta su fiesta principal. Hacían este regocijo después de apaciguadas las pendencias entre sí, es decir, había paz. Luego dice, cantaban en estas fiestas sus hazañas y hechos con el brío que les había quedado del calor de la ira del mes pasado. El mes, identificado como diciembre, con el símbolo astrológico de Capricornio, se llama Panquetzalistli, el izamiento de banderas. Estaba dedicado a Huitzilopochtli, es decir, el dios del sol y de la guerra. El colibrí azul se puede asociar con este dios, cuyo nombre significa parte izquierda del colibrí azul. Aquí está, es algo bellísimo esto del colibrí azul, aquí lo tienes. Esto lo dice en el Códice Tobar en el siglo XVI. El colibrí es muy importante. El colibrí era muy admirado, ya que es el animal todo corazón, con su plumaje azul verdoso, cielo y vida, con su alimento de néctar de flores, corazón de Dios, que significa eso, e invernaba, es decir, se iba, invernaba y después volvía, moría, digamos así, y en octubre y revivía en primavera. Fíjate nada más, él moría en octubre y en primavera otra vez la vida. Es algo increíble, manifestaba otra vida, algo así como una resurrección. Los indígenas no tenían
mentalidad de vida eterna. Ellos pensaban que se resucitaba según se moría, sobre todo en Guerra Florida, y que iban a ser custodios del sol del amanecer hasta el cenit, precisamente, hasta el cenit. 4 años. Y después su vida se diluía con el universo. Y ahí acababa todo. Ya no voy a continuar porque esto ya se terminó, pero aquí quedamos con el colibrí. Esto ya se terminó en este poquito tiempo, porque a mí se me hace poquito. Padre, todavía hay más de Panquetzalisli, claro, todavía hay más de Panquetzalisli, para que veas que es un estudio verdaderamente profundo. Ahora vas entendiendo la clave de la inculturación perfecta que hace Santa María de Guadalupe. Por eso ella viene con Jesús en su inmaculado vientre del 9 al 12 de diciembre de 1531, 13 caña. Algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios, Tlahuizcalpan, rumbo de la casa de la luz y de la música. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, que la Virgen de Guadalupe haga una nueva vida en tu corazón. Que Dios los bendiga.